El Papa León XIV anunció su primera visita a América Latina para noviembre, entre los días 6 y 17, y va a estar en Argentina, va a partir en Uruguay, luego Argentina para terminar en Perú. Recordemos que el Papa tiene además nacionalidad peruana por todos los años que estuvo sirviendo en ese país, donde terminó además como obispo. 21 años vivió en Perú y queremos conocer más sobre el Papa que va a visitar América Latina, y está con nosotros el padre Felipe Herrera Espaillat, periodista, editor además de general de Vatican News en el Vaticano, y que está aquí en nuestro país aprovechando las vacaciones europeas. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Sí, además contar que trabajamos juntos como periodistas antes que te convirtieras en sacerdote. Así es. Así que amplia experiencia audiovisual, y quiero preguntarte por qué tú fuiste el encargado, el editor y el realizador de 3 documentales sobre el Papa León XIV que se hicieron prácticamente apenas él asumió y fue electo. Y quería que nos contaras de qué se tratan estos documentales, porque están hechos cada uno en los lugares donde vivió y que han marcado al Papa León, y que parte el primero en Perú. Y que eso habla mucho de quién es este Papa al que estamos conociendo recién. ¿Cómo fue la realización y de dónde parte esta idea de hacer estos documentales? Bueno, el formato documental no es algo que se trabajara en el Vaticano. El Vaticano, como a la raíz de los medios de comunicación, lo más fuerte era la radio vaticana, súper conocida, que hace unos 10 años se transformó también en una plataforma multicultural y multilingüística en más de 40 idiomas, que se llama Vatican News. Y se habían explorado tanto lo audiovisual a través de reels, a través de experiencias como esa, pero no a través de un formato documental. Pero cuando sale elegido el Papa León, hubo una invitación de una comunidad religiosa a un periodista del Vaticano para que conociera dónde había estado el Papa. Y ahí agarraron Papa en el Vaticano y dijeron: pero Felipe, tú tienes amplia experiencia en televisión, yo tengo un diplomado también en documental. Y dijeron: ¿por qué no te sumas? Pedimos y mandamos un camarógrafo con una cámara pequeñita. Tú tienes tu iPhone, me dijeron, que es muy bueno. Eso, en el fondo, los instrumentos de trabajo. Elementos de trabajo. Así que partimos 2 periodistas y un camarógrafo, y recorrimos en 7 días 6 ciudades de Perú. Nos acogieron muy bien allá, pero fue frenético. Partimos 2 semanas después que el Papa había sido elegido, con la misión de recolectar la mayor cantidad de información de primera línea. O sea, las personas que lo conocieron en la parroquia, los compañeros que estaban con él, los otros agustinos, gente de calle que pudo compartir con él. Llama la atención también porque en el documental no hay nadie que vaya relatando, sino que son las propias personas que lo conocieron que van contando la historia de el Papa León mientras era Robert Prevost, el padre Prevost, que llegó además muy joven a Perú. Roberto, díganme Roberto, cuenta una de las entrevistadas, que él paseaba por ahí, esperaban que llegara un sacerdote nuevo, salieron a ver a qué hora llegaba y se encontraron con una persona que andaba en jeans. Escuchemos parte de... Veamos. Alberto, decíamos, pero si lo he visto por aquí caminando, como una persona común, corriente, y ahora elegido. Ya tenemos papa y es peruano y de Chiclayo. ¿Es peruano y es de Chiclayo? ¿Pero cómo va a ser un papa que es peruano de Chiclayo? Dice aquí, ¿pero quién puede ser? Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Es como cuando mi equipo mete gol, una alegría. Y también con mucha esperanza de la continuidad que había dejado el Papa Francisco, ¿no? Y además aquí hay algo particular porque el Papa habla en español. El Papa había dejado 2 años antes su diócesis. O sea, ya hace un rato que estaba en Roma instalado, y se ve que tenía un amor, un apego por su pastoral en Perú tan enorme que dice: yo no puedo no nombrar a mi querida diócesis, cuando ya había otro obispo que estaba administrando la diócesis, pero bueno, la lleva en el corazón. Y él además tiene nacionalidad peruana. Él había sacado la nacionalidad, y cuando saca la nacionalidad, él en su carta dice: yo quiero quedarme a vivir para siempre en Perú. Sí.
ahí está. Había hecho de Perú, yo diría del pueblo peruano. Las personas que veíamos eran personas de periferia, como decía el Papa Francisco, personas de lugares muy sencillos donde él transitaba como un sacerdote común y corriente. Esa es la gracia de él. Ya, ¿qué papa descubriste en este recorrido por estas 6 ciudades en 7 días? ¿Con qué te encontraste? En este documental que se llama León de Perú, de hecho, León de Perú, descubrí un hombre sencillo, misionero, que sabía que llegar a un país no era a imponer la fe, sino que primero a empaparse de la cultura para desde ese momento poder dialogar en el lenguaje propio de la cultura. Y eso implicaba escuchar y aprender. Entonces se vinculaba con todos. No era una persona que tomara distancia, yo vengo acá a celebrar la misa, a prestar un servicio sacerdotal. Al contrario, se hizo uno con el pueblo. En la pandemia, después también, eso más adelante, ya cuando es obispo, pero estaba a cargo de otra diócesis además transitoriamente, y manejaba 13 horas desde Chiclayo hasta Callao, al lado de Lima, de noche, cuando estaba todo, digamos, bajo el régimen de, ¿cómo se llama? Cuando no se podía salir, de toque de queda. Y llegaba con camionetas o camiones cargados de pollos vivos, te digo, para que la gente las distribuyera en estos sectores de Callao, con calles de tierra, gente de mucha necesidad, y era el pastor que llegaba a compartir con su gente. Bueno, también me llamó la atención en una de las inundaciones que él se pone botas de agua y parte a ayudar a la gente a sacar el agua y a estas imágenes que nosotros hemos visto tan cotidianamente, que nos inundamos, llueve un poco, se inunda todo. Bueno, ahí hay fotografías de él ayudando. Hay fotografías, hay videos, tenemos algo en el documental, hay algo de esos videos. Bueno, y ahí lo vemos muy joven. Bueno, es para el bautizo de Mildred, que es la hija de unos amigos, esa es Mildred, su ahijada, ahora. Lo fue a ver, hace como un mes estuvo ella en Roma, a este padrino, que era el curita que estaba allí, joven, y que ahora es el papa, ¿no? Ahí se ve entonces. Ahí está el papá, la mamá, las hijas de Mildred. Eso es en Chulucanas, la ciudad de Chulucanas, la primera ciudad donde él llegó a servir como misionero. Bueno, también se ve que era bueno para comer comida peruana. Le encanta, pero además que llegaba a las casas, abría la olla y sacaba la comida, y la gente lo sentía así muy cercano. Nos imaginamos qué va a significar esta visita del Papa León a Perú. ¿Qué crees cómo va a ser esa visita, considerando también lo que ha ocurrido con el Papa León en sus distintos viajes apostólicos que hemos visto hasta ahora? España marcó, desde el punto de vista misionero, político, un sello bien importante en un momento geopolítico también especial. ¿Cómo crees que va a ser recibido en América Latina y en Perú específicamente? El Papa ya era muy querido en Perú, eso es lo primero que te tengo que decir, y por lo tanto, cuando fue elegido Papa, hubo mucha alegría. Después, Perú también está viviendo años de inestabilidad política, social, y la llegada de este pastor que lo han visto elegido Papa y que ahora viene a encontrarlos personalmente, es yo creo que una cuota de consuelo a través del Evangelio muy fuerte. Por lo tanto, todas las ciudades a las que va a visitar, nos imaginamos, porque va a estar en Chiclayo, va a estar en Cusco, va a estar en Lima, va a estar en el Amazonas, va a estar en distintos lugares para poder reunirse con la mayor cantidad de gente posible. Sí, con la gente con que conoció en sus distintos años estando ahí. La única que va a faltar y que han echado un poco de menos es Trujillo, donde él vivió como 10 años, pero que el Papa Francisco ya visitó el 2018. Entonces había que ordenar un poco y darle y privilegiar también otros sectores que no han recibido la visita de un Papa. Pero la gente de Trujillo podrá desplazarse hacia los otros lugares a encontrarse con él, sin duda. Bueno, y es una visita donde además ha incluido Argentina y Uruguay, que eran países donde ningún papa había ido en los últimos 39, 40 años, por lo tanto porque Chile dice, ¿y por qué no vino a Chile? Bueno, porque ya habíamos tenido la visita del Papa Francisco, a Perú vuelve porque vivió en Perú. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa con los otros dos países? ¿Qué se espera también de esa visita? Bueno, en Argentina esperaron durante 13 años la visita del Papa Francisco, que por distintos motivos, él lo sabía mejor en su corazón, el Papa no fue a su tierra, la dejó y no volvió nunca. Y yo creo que esperan la llegada de alguien que les traiga la palabra de Dios, la presencia, y yo creo que viene a sanar un poco ese vacío que había dejado la visita de Francisco, que nunca se pudo concretar. Y después Uruguay siempre se pensó junto a Argentina, o sea, por la cercanía geográfica, y por supuesto no quedan afuera. Bueno, en este documental entonces se ve el primero, que es León de Chiclayo,
este papa misionero que comienza prácticamente su servicio como sacerdote y que termina 2 años antes de irse a Roma, porque, bueno, entre medio va al Vaticano, va a ser el superior de los agustinos. Sí. Y ese es el sello que tiene en esa parte de su vida. En Chiclayo, León de Chiclayo habla de eso. Pero tú te fuiste a hacer lío de... From Chicago. From Chicago. Exactamente. Y terminas en Leone a Roma. A Roma. Así es. Hicimos después un segundo documental para entender las raíces. O sea, vimos lo que primero se conoció, el papa peruano, quién era este estadounidense que al final terminó latinoamericanizándose, pudiésemos decir, con el sabor, con el color, ¿cierto? Pero él tiene sus raíces en Estados Unidos. Entonces ¿y estas son imágenes de Estados Unidos? De no, estas son imágenes del tercer documental de Leone a Roma, los años que estuvo, que fíjate que no fueron pocos, fueron 19 años que vivió en Roma, ya sea cuando hizo sus estudios 5 años de Derecho Canónico, 12 años de superior general de todos los agustinos del mundo y después 2 años como prefecto de los obispos. Ya, esa sí que sí que son. Este es el hermano del Papa. Entrevistamos a sus 2 hermanos, a los compañeros de universidad, a los compañeros de formación. Hay una entrevista muy linda a una pareja que es un pastor evangélico con su mujer. Cómo en la fe compartida cristiana se manifiesta no solamente un tener que estar con el cristiano de una denominación distinta, sino una amistad profunda. Y después ellos lo fueron a ver a Roma muchas veces. Es maravilloso como el Papa siempre escucha y con el corazón abierto. Y yo te diría que una de las cosas más interesantes, el Papa estudió en Villanova, Filadelfia, y a unas 13, 14 horas de Chicago. Y le encantaba manejar. Entonces él siempre se ofrecía para manejar cuando iban con todos los compañeros que volvían desde Villanova de la Universidad Agustina hacia Chicago. Por eso entendemos después que viajaba desde Chiclayo hasta Callao y le encantaba manejar 13, 14 horas porque decía que iba meditando, etc. Tanto así que en el tercer documental, los amigos que ya están con él ahora dicen lo que más va a echar de menos sin duda es manejar. En una de esas nunca se sabe. Dicen que va a tomar algún día, va a secuestrar el Papa móvil. Felipe, ¿y qué te encontraste en Chicago? Porque en Chicago están sus orígenes de una familia muy, muy católica, donde cuentan las personas, los hermanos, que jugaba a hacer misa. En una tabla de planchar. De niño. De niño, o sea, sí. Esta vocación estuvo siempre. Sí, fue muy temprana, pero para nada empujada, digamos. Sus papás le dieron mucha libertad, o sea, no impidieron que esto se desarrollara. Era una familia de tradición católica y de praxis católica, y sin embargo que él hiciera lo que quisiera. Y él así, a los 12, 13 años, se fue al seminario menor, a un colegio, y después se fue donde los agustinos, pero también como pre-religioso, o sea, hizo su época de universidad como laico, pero en un ambiente también agustino. Entrevistamos a una de sus grandes amigas, era muy cercano, tenía un grupo de hombres y mujeres que se reunían, unas imágenes buenísimas con unos pantalones como a rayas de la época de los años 70, él súper hondero, pero termina eso y él dice, no, si yo quiero ser sacerdote, quiero ser religioso, entonces ingresa a la comunidad y hace toda su formación en Estados Unidos. Y después se va a estudiar Derecho Canónico. Y sus hermanos te contaban que desde pequeño tenía una gran capacidad de diálogo. Sí. Hay una anécdota muy divertida. La de la bicicleta, sí. Pues, van porque él es el menor. Hay uno un poco más arriba que es el tímido y el mayor que es como el travieso pero fuerte. Entonces salieron a andar todos en bicicleta y se encontraron con unos que hacían bullying del barrio, la pandilla de barrio, y les dijeron, les vamos a botar las bicicletas, les vamos a pegar. Y el hermano grande, que se asusta, y el chico, que es Robert Prevost, dice, espérate, yo hablo con ellos. Dice, pero ¿cómo vaya a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? Y se acerca, oye, y él lo ve de lejos y se arregla y terminaron andando en bicicletas todos juntos. Dice, eso demuestra la capacidad de diálogo que desde niño tenía el Papa León. Buscaba solucionar los conflictos. Exacto. ¿Y cómo llega a Roma? Porque después el tercero de los documentales es ya su vida en Roma en estos distintos momentos. Primero como estudiante, porque él va a estudiar a Roma, él es especialista en Derecho Canónico. Es canonista, 5 años. 5 años estuvo estudiando, luego como superior de los agustinos, y uno va viendo que cada uno de los destinos lo fueron formando para convertirlo en papa, porque está la parte misionera, está como superior de los agustinos, que conoce prácticamente todo el mundo además, y se convierte en obispo, se convierte en prefecto de la Congregación para los Obispos, que es el que conoce a todos los obispos del mundo. Exactamente. Por lo tanto, eso le dio las facultades de gobierno. Pero
Pero también era el sacerdote que iba al gimnasio y que el instructor se cae de espalda cuando ve a su alumno aparecer convertido en papa. O sea, nunca le había dicho. Él decía que llegaba este señor de edad, más o menos, decía, hacía los ejercicios y él pensaba que era un profesor, hablaban en inglés y le decía, oiga, ya, tome este peso. No puedo, no, tómelo. Y después obedecía, que siempre era muy educado, gracias, le pasaba las pesas. Lo encontraba demasiado educado, digamos. Pero hay que hay una anécdota muy buena. El Papa, cuando era estudiante, más o menos a los 26 años, un compañero que vivía a 3 piezas de la de él le regalaron un televisor chiquitito y descubrieron que en la noche había un programa, no sé, pues tipo 10, 11 de la noche, un poco de leseo, un poco de, no sé... Entretención, pero de variedad. Y el Papa le encantaba, entonces como el amigo tenía la tele, lo iba a ver todas las noches y tenía que echarlo después porque se terminaba, porque Prevost siempre estudiaba de noche. Él terminaba de ver el programa y el otro le decía, ándate a acostar, por nocturno, favor. Claro. Exacto, y terminaba de estudiar a las 3 de la mañana y a las 6 ya estaba en la oración. Ya, tiene poco sueño. Ahora, es curioso también porque él cuenta que tenía una cierta distancia con el Papa Francisco, que cuando ve que asume como pontífice dice, nunca voy a ser obispo. Y finalmente terminan en una relación muy estrecha. ¿Cómo se fue dando eso? Bueno, lo partida es que nosotros creemos que también eso lo conduce Dios, ¿cierto? Va generando providencialmente estos encuentros. Ellos se habían conocido también estando en Argentina, cuando Prevost de Superior General de los agustinos visita Argentina y Bergoglio es el arzobispo de Buenos Aires. Ahí tuvieron un acercamiento, pero parece que fue con bastante frialdad. O sea, no sé si llegó al nivel de desencuentro, pero tampoco de una gran empatía. Y sin embargo, después se encuentran en otras circunstancias en que le llama mucho la atención a cuando termina su periodo como superior general de todos los agustinos del mundo. Hay una gran misa en Roma e invitan al Papa Francisco recién elegido. Y el Papa Francisco, después de la misa, le dice, ¿podemos hablar un minutito? Y todos estaban esperando parados en la mesa para comer, y ese minutito fue más de 1 hora. Que dicen que el Papa le hizo 500.000 preguntas y que ahí se resolvió que iba a ser obispo, al menos. Esperó 1 año y lo nombró obispo en Chiclayo. Y viendo, muy informado de la calidad de obispo que era en Chiclayo, se lo llevó a Roma porque tenía esta mezcla, como el pragmatismo de Estados Unidos, pero el corazón pastoral latinoamericano, como más cercano, más cálido. Y eso le gustó mucho el criterio, y por eso se lo lleva desde una diócesis que no tenía ninguna relevancia, Chiclayo, hacia al dicasterio para los obispos. Y eso da cuenta de una característica bien especial, que no es una persona que estuviera buscando el poder. Le llegó siempre. Él no quería ser superior de su comunidad, lo nombran superior de su comunidad a nivel regional, la provincia. Termina eso y lo nombran obispo, no lo buscó. Termina siendo obispo y lo nombran prefecto. Siempre va como ascendiendo, pero sin hacer una carrera. Y eso también le gustó al Papa Francisco, porque era un hombre que no estaba buscando el poder, sino el servicio. Y ahora se ha convertido en un líder mundial. Acaba de sacar una encíclica magnífica, Humanitas, que pone el tema de la inteligencia artificial, pone distintos temas, porque no solamente la inteligencia artificial, sino que todas las preocupaciones que es la hoy dignidad están, humana. Claro, están tocando a cada una de las personas, y eso está haciendo hablar a católicos y no católicos. ¿Qué es lo que ves tú que ha convertido a este hombre en un líder para Occidente? Yo creo que es un hombre asertivo, y es asertivo porque escucha. No es de los que viene con abruptos, nunca va a responder una cosa así inmediatamente. En todos los documentales, todos dicen, él escuchaba. De hecho, el primer año había un poco de inquietud, el primer año de León, en ciertos sectores de la iglesia. Ya, pues, ¿qué pasa? ¿Cierto? No ha habido grandes movimientos. Pasado 1 año empezó a mover, ya ha hecho varios movimientos de distinto tipo, personas, nombramientos, y eso te hace ver que él reflexiona, escucha, reza, y después toma las decisiones. Y eso es súper importante. Y por lo tanto, por ejemplo, en un par de vuelos cuando fue a África, que le preguntaron por las cosas que había dicho el presidente Trump, él con toda claridad dijo, yo no tengo enemigos, yo no me enfrento con nadie. O sea, y todos los periodistas estaban como impresionados que él hablaba de este tema con libertad, con mucha asertividad. Y después de ese viaje dijeron, nadie va a pescar este viaje, y al final estaba toda la prensa esperando que el Papa dijera algo. Ha sido asertivo en ese sentido. Y después, al menos como católicos, estamos muy orgullosos que el Papa haya sacado esta encíclica
de corte social, que mira al mundo, mira la dignidad de cada hombre y de cada mujer, y aborda ampliamente el tema de la inteligencia artificial como otros grandes problemas y heridas del mundo. La migración, ecología, habla de nosotros los periodistas y nos da gracias, Matilde, nos da gracias a todos los periodistas por muchas veces haber destapado cosas que no eran buenas para la Iglesia. Reconoce, incluso cuando sale Papa, pide, cuando es elegido Papa, pide por los periodistas perseguidos. Es un hombre que de cultura, sabe cómo se mueve el mundo y sabe que una palabra ponderada, reflexionada, puede ser mucho mejor acogida que una palabra dicha, ¿cierto?, al vuelo, como buscando el efecto mediático. ¿Cómo has visto al Papa como sucesor de León XIII? Porque él se pone este nombre no solamente porque encuentre que es un nombre bonito, sino que porque hay una tradición que quiere tomar. El tercer documental habla bastante de eso. León XIII es un papa que acogió mucho a la congregación agustina, a la orden agustina. Canonizó a Santa Rita, que es como la heroína de los agustinos. Fue muy cercano a ellos. Pero además, León XIII es el papa que por primera vez pone el tema de la doctrina social como el centro de la vida cristiana y vida católica. Y por lo tanto, hay algo que no podemos callar. Acá hay una fractura social enorme, hay heridas profundas y nosotros como cristianos tenemos algo que decir sobre esto. Y eso se traduce en una doctrina que es una reflexión que junta lo que pasa en el mundo con el Evangelio. Y así se inaugura la doctrina social que ha pasado por distintos papas, por distintas encíclicas y llegamos ahora a un papa que en el fondo quería mucho a León XIII por su cercanía con los agustinos, pero que además dice, estamos en un mundo en que hay nuevas cosas que van a impactarlo. Por ejemplo, a nivel social, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo creo que mezcla un poco las dos cosas, el amor de los agustinos por León XIII, pero además esa preocupación de la doctrina social de la Iglesia por ofrecer una palabra relevante al mundo. Y concreta, lo vimos en España, por ejemplo, hablando del diálogo político y también hablando sobre la necesidad de acoger la dignidad de los migrantes, que ha sido un tema y que es un tema que está siendo importante no solamente en Europa, sino que ya lo estamos viendo muchísimo acá y eso va a ser también importante en su visita. ¿No le tiene miedo a las palabras? Lo ovacionaron en España, en el Congreso. Estábamos todos impactados. España es un país bastante reticente a la presencia de la Iglesia en la vida cotidiana cívica, digamos. Había como un cierto temor de que fuera a pasar. Lo ovacionaron porque lo que él dijo le hizo sentido a las personas. Cuando nosotros como Iglesia somos capaces de sintonizar con la sociedad para hacer sentido sobre las necesidades de ella, y lo podemos decir con caridad, con cariño, porque nosotros tenemos que representar al Dios que abraza al mundo con sus heridas. Yo creo que él logró hacerlo y esa asertividad de la que yo te hablaba creo que es muy importante. Y pone a la Iglesia desde otro lugar después de los cuestionamientos a los que tuvo que responder. ¿Tú crees que pone a la Iglesia dialogando con el mundo ya desde otro lugar? Yo creo que dos cosas. La pone dialogando desde un lugar en que no es, oye, somos la Iglesia, escúchennos. Hay pastores que aún no han comprendido eso, que la Iglesia hoy en día no es la que tiene que decirle al mundo qué es lo que tiene que hacer. Nosotros en la Iglesia proponemos un evangelio desde el amor que tiene que hacer sentido al corazón humano, especialmente herido, y lo tenemos que proponer con claridad, habiendo escuchado al mundo. Y eso es lo que hace León. Pero también lo hace, yo creo que superando también años de bastante crisis de la Iglesia. Y creo que de la que él está muy consciente. De la que él está muy consciente, por supuesto, y que no la niega. Pero sin negarla, asumiéndola, va adelante. Entonces me parece que es un tipo de acercamiento al mundo muy consciente de lo que se necesita, sin tener miedo a decir la verdad cristiana, que tenemos que muchas veces que puede ser incómoda. Y sin embargo, la dice de tal modo y en tal contexto que es bien acogida. Felipe, bueno, no puedo dejar de preguntarte cómo es el trabajo de un chileno como tú, periodista, sacerdote por cierto, pero periodista en Vatican News, siendo además editor. ¿De qué se encarga Vatican News y qué es lo que te corresponde a ti, poniendo también al servicio tu profesión? Vatican News es una plataforma, es el sitio web, digamos, www.vaticannews.va, que está en 40 lenguas. En 40 lenguas se informa todo lo del Papa, muchas cosas del Vaticano, muchas cosas de la Iglesia y mucho del mundo que tiene que ver con el Papa. O sea, nuestro foco editorial
obviamente es el Papa y el Vaticano, pero también abordamos temas de contingencia política, social, económica, siempre que esté en relación con lo que quiere el Papa, con lo que promueve el Papa. Y eso lo hacemos en 40 más o menos lenguas que llegan a todo el mundo, pero no solamente es multilingüístico, es multicultural, porque cuando se habla en inglés desde el Vaticano, se habla para Inglaterra, para Estados Unidos, pero para toda el África anglófona, que es una cultura muy distinta. Se habla para Australia, se habla para los Emiratos Árabes, porque hay población que está allí. Nos han llamado personas, por ejemplo, de Filipinas, que trabajan en los Emiratos Árabes, que no pueden celebrar la misa el domingo, que celebremos desde Radio Vaticano una misa los viernes para ellos. Por onda radial. Entonces, en Francia lo mismo, en francés, no se le habla a Francia, se le habla a Canadá, se le habla a Haití. Es muy lindo porque en el edificio donde trabajo yo hay personas de 76 países. O sea, yo convivo con 76 culturas y eso te habla también de qué es lo que es la iglesia, hasta dónde ha llegado la iglesia con el mensaje, pero también cuál es el desafío de que ese mensaje siga siendo relevante para cada hombre y cada mujer en la época contemporánea. ¿Dónde podemos ver estos 3 documentales? En YouTube están a través de los canales de Vatican News. Basta que pongan León de Perú, documental, Leo from Chicago, documental, para que salga en español, y Leone a Roma, documental. Son las plataformas de Vatican News y los van a encontrar ahí. Denles like. Sí, realizador, director, además creador de estos 3 documentales, padre Felipe Herrera Spaliat, muchísimas gracias por haber estado aquí con Gracias por nosotros la invitación, en CNN Matilde. Chile, porque hay curiosidad también por conocer esta figura en la que se está convirtiendo como líder ya mundial el Papa León, no solamente por ser Papa, sino que también por lo que está diciendo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a esta hora hacemos una pausa en Hoy es Noticia, ya regresamos con noticias internacionales, deporte. Nos vamos con esta imagen de Concepción, la capital del Biobío, nubes también y precipitaciones a esta hora de la tarde.